Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que expresar mi gran satisfacción de que hoy esté por primera vez en estos 9 años de Corrientes de Pensamiento un hombre que ha trabajado intensamente por el país, que ha ocupado funciones públicas muy importantes, que sigue trabajando, no que ha trabajado, sigue estudiando, sigue analizando los temas en materia económica fundamentalmente, es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, ha sido viceministro cuando era ministro el doctor Remesnikov y está participando en todos estos temas en forma intensa, lo cual hace que yo le reconozca enormemente sus méritos, un hombre del justicialismo, que es el licenciado don Jorge Todesca. Querido don Jorge, le agradezco enormemente su presencia hoy. No, muchas gracias por la invitación y por los elogios también. No, pero a mí la gente que trabaja, que tiene conducta, que se preocupa por la gente, por el ser humano, porque antes que ciudadanos, antes que dirigentes, somos, son nuestros prójimos. Y un poco se ha perdido además esta cuestión vertebral del humanismo, ¿no? Del humanismo, que el Papa está... Exactamente. Mire la suerte que tenemos de tener un Papa argentino de esta envergadura. Sí. Yo dije el otro día... Nosotros tenemos la suerte, él hizo el esfuerzo. Él hizo el esfuerzo, es cierto. Y vamos, en 100 días, 100 y pico de días, ha hecho una revolución pacífica. Sí, sí. La verdad. Y cómo son estas cosas de la historia, ¿no? Porque el cardenal Bergoglio estaba ya en su momento de retiro. Se había renunciado 1 año y pico. Y hablábamos con Sergio Rubín acá. Claro, y Benedicto XVI le prolongó la estadía, de lo contrario ni hubiera participado en el cónclave, ¿no? Estuvo acá Sergio Rubín, que tiene una gran relación, claro. Usted lo conoce a Sergio. Sí, claro. Y me decía, mira, nosotros con 1 año y pico de haber renunciado, y al final, gracias a Dios que ha marcado un camino enorme, ¿no? Sí. Querido don Jorge, bueno, ¿para qué vamos a dejar de hablar de los temas que no podemos eludir ni aunque queramos? Inflación, gasto público, financiamiento del Estado. Tiro así los temas, pues vamos hablando un poco, infraestructura, subsidios, tema energético, diremos sobre todo, que produce más inflación. Y yo creo que redondeo todo esto en una cosa, a ver qué me dice usted. Lo dejo después que se explaye con tranquilidad. Creo que tenemos que decirle a la gente las cosas tal cual son y no seguir diciendo una cosa por otra. Yo creo que la gente prefiere que le digamos las cosas como son, como lo hacen los hombres de Estado en definitiva, que a veces se le dice al pueblo cosas que a lo mejor no les parezca bien o no les caiga bien. Pero es necesario decir las cosas tal cual son. Así que yo lo dejo a usted se explaye sobre todos estos temas, don Jorge, con toda tranquilidad. Hay una agenda amplia de temas, por eso, ¿verdad? Yo creo que con el curso del tiempo, las ventajas de los años, las ventajas que después de enormes desequilibrios se generaron a partir del 2002, con medidas polémicas, complicadas y demás, se han ido agotando a lo largo del tiempo. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, esta administración no ha advertido, no ha querido advertir eso y se ha mantenido en un rumbo donde, en lugar de corregir los desequilibrios, se usa un sistema de tapones y torniquetes. Ahí donde hay alguna fuga, ¿no? La primera es el cepo cambiario, después de haber tenido un mercado único y libre de cambio, que así se llama todavía oficialmente, aunque ni sea único ni sea libre, y de haber disfrutado de eso el gobierno y las tasas chinas de los primeros años, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que hay una cuestión crítica, todos los otros temas son importantes, pero cuando uno analiza la economía dice, bueno, ¿cuál es el tema que está al rojo vivo? Lo que está al rojo vivo en la Argentina es un tema que es repetitivo en nuestra historia, que es lo que llamamos técnicamente el sector externo de la economía, o sea, nuestras relaciones con el exterior, o sea, la insuficiencia de dólares en la economía, ¿no? Cuando uno lo quiera ir Querido Jorge, diciendo... si usted me permite una pequeña. Yo creo que estamos totalmente... No hemos ido un poco del mundo globalizado y competitivo, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, no, claro, indudablemente. Usted sigue con su exposición, por supuesto, pero esto es una agregadita. No, indudablemente, y es parte
del problema, porque la Argentina no tiene ningún ingreso de capitales, o muy poco ingreso de capitales. Hay muy poco ingreso de capitales para inversión. Un país como la Argentina y como cualquier otro país en el mundo necesita inversión también del exterior. Estamos viendo al Estado, a YPF, firmando un poco a contramano de todo el discurso con Chevron, ¿no? Viendo si puede traer unos dólares. Estamos viendo al gobierno con este invento de los CEDIN, viendo si puede lograr que argentinos que se llevaron dólares lo escuché con respecto a los CEDIN. Usted hay dos mercados, decía usted. El oficial y CEDIN, pero el CEDIN ha fracasado totalmente, ¿no? Y el CEDIN viene fracasando. El clima de incertidumbre y demás contribuye mucho a eso, ¿no? Digo, blanqueo de capitales además puede merecer distintos juicios, pero el que trae capitales que no los tenía declarados impositivamente busca la seguridad de que después no va a ser investigado. Y esa seguridad no la tiene en este momento. Además el mecanismo es sumamente complejo, es enredado, es difícil. Bueno, pero ¿por qué el gobierno hace esto? Bueno, por insuficiencia de dólares. Ahora, las insuficiencias de dólares son producto de este aislamiento internacional de la Argentina del que hablábamos, no tenemos inversiones del exterior, tampoco los privados están renovando sus créditos en el exterior. Nunca se habla del sector privado. El sector privado tiene una deuda de unos 68.000 millones de dólares. Parte es deuda comercial, bueno, deuda de inversiones, normal, bien y demás. Pero ¿qué está haciendo hoy el sector privado? Paga todo lo que puede, claro, de lo que se le va venciendo. No renueva, ¿no? Bueno, estos son salidas de capitales. ¿Qué le pasa al sector público? Bueno, están los compromisos de la deuda externa. Estamos emitiendo en el central también. Estamos emitiendo también, sí. Pero para completar un los poco compromisos de la deuda externa, externo, decía usted. Estamos pagando los compromisos de la deuda externa, no hay ninguna refinanciación. Entonces la Argentina tiene pura salida de capitales y lo único que queda como ingreso es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que se achica por el problema energético, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un nudo importante a resolver y no hay ningún programa de gobierno para resolverlo. Cuando usted estuvo en la función, que estuvo con Remen un tiempo, entonces hablábamos, y también este gobierno al comienzo tuvo, ¿no? Superávit fiscal y superávit y tuvo externo. Externo, ¿no? Sí, por eso se terminó. Los superávit gemelos. Las dos cosas se terminaron, efectivamente. Tenemos déficit en el sector externo de la economía. Bueno, estamos perdiendo entre 800 y 1.000 millones de reservas por mes. Por mes. ¿No? Estamos en 50 y pico, ¿cuánto estamos ahora? 37, 37, sí. Toda la pérdida de reservas de este año es producto de que el Banco Central ha estado pagando la deuda externa de la Argentina. Y la ANSES, ¿no? También. ¿Qué se hace con la ANSES? Bueno, el gobierno ha exprimido todas las otras arcas del Estado, ¿no? Los excedentes de la Seguridad Social, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, bueno, no sustenta nada porque en realidad está inundado de títulos públicos, más del 60% del fondo son títulos públicos, y después las inversiones líquidas son muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, esto genera, y está muy bueno lo que usted planteaba, y pasamos de una situación de superávit fiscal y externo a una situación de déficit fiscal y externo, ¿no? O sea, una horrible es tremendo, ¿no? Combinación. Claro. La situación fiscal de la Argentina, que es deficitaria, no es dramática en términos de corregirla, pero no hay ninguna voluntad de corregirla. O sea, el gobierno no tiene ninguna voluntad de corregirla y el financiamiento, usando en extremo el mecanismo de la emisión monetaria, termina siendo un financiamiento inflacionario. Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Exactamente. Digo, es legítimo usarlo, yo creo, ¿no? Por ahí otros colegas, como suele decirse, más ortodoxos, piensan que no, pero uno podría decir, Estados Unidos lo está usando para reactivar su economía. Hubo un momento que está emitiendo 85.000 millones de dólares por mes. Pero bueno, la inflación es baja, no es sin discusión que esto ocurre, ¿no? El presidente de la Reserva Federal dice, bueno, vamos a ver si lo cambiamos, si no lo cambiamos, pero es una excepción
Ahora, dentro de su usted dice historia. Estados Unidos que la inflación es baja, por supuesto. ¿Y nosotros en cuánto estamos ahora? ¿Cuánto Y- cree que va a ser este año, Jorge? Y por ahora las proyecciones más o menos son de alrededor del 25% 25. de inflación anual. El tema es que además de la magnitud, que para el mundo contemporáneo es una magnitud alta, en los 70 inflaciones de este tipo no parecían tan anormales, pero en el mundo contemporáneo hay pocos casos de inflación de esta magnitud. El tema es el efecto acumulativo a través del tiempo, ¿no? ¿Usted no cree, don Jorge, le hago una pregunta? Nos tiene tiempo, tenemos tiempo, más o menos 10 minutos. ¿Sabes? Bueno, ¿Usted no cree que cuando usted asume, después del 2001, que todo esto es también para liderar una batalla contra la convertibilidad? no, a ver, yo creo que la convertibilidad colapsó. Colapsó. Yo tengo una visión relativamente práctica de esto. O sea, Está muy bien. durante la época de la convertibilidad podíamos discutir si era el mejor sistema o no era el mejor sistema. La realidad es que en un momento colapsó, por las razones que sean, y me parece que es bueno mirar de ahí para adelante. Para adelante, ¿no? Tras el colapso viene un reacondicionamiento muy fuerte de la economía, muy traumático, como comentábamos al principio del programa y demás. El sistema de flotación administrada, es decir, un tipo de cambio libre con un banco central interviniendo, es un sistema que funciona aquí, funciona en múltiples países del mundo y funcionó bien durante distintos años. Ahora, ¿cuál es el tema? En la medida en que la inflación creció y el tipo de cambio se fue quedando estancado, los costos nuestros en dólares, medidos de moneda extranjera, han crecido. Eso ha tornado a nuestro país muy poco pro-exportador y muy pro-importador. O sea, bueno, entonces ahí tenemos ahora el gobierno con ese sistema de torniquetes y tapones, poniéndole tapones a la importación, no porque esté buscando una industrialización, un crecimiento de la industria nacional, sino porque está tratando de evitar poniendo torniquetes que se vayan dólares a través de la importación. Eso ocurre de una manera anárquica. ¿Usted no cree, don Jorge, también que hay a veces factores o tratar de tener ventajas personales y permisivos y no plantarse y decir las cosas como son? De ciertos sectores, ¿no? Sí. Empresarios, sindicales inclusive, políticos también. Bueno, esto es un fenómeno que en la Argentina nos ha acompañado en muchos momentos de la historia. Me parece que en el mundo también ocurre algo. Pero nos trae más, nos trajo buenos resultados. No nos trajo buenos resultados, no. El sector empresarial yo creo que tiene una deuda con el país respecto de sus conductas en este periodo. Porque, como dice la presidenta, y enhorabuena, ha habido muy buena rentabilidad a lo largo de estos años, y a pesar de que se generaban estos desequilibrios, y los hombres de empresa lo sabían, muy pocos salían a decir, bueno, pero defendemos nuestra rentabilidad, pero también defendemos un equilibrio a mediano plazo, ¿no? ¿Y usted no cree que lo que se defendió fundamentalmente era la economía personal y no la economía para el país? Es decir, utilizando, si quiere usted, los mensajes que nos da el Santo Padre, por ejemplo. Sí, naturalmente. El objetivo del humanismo, de la reconciliación, de pensar en los demás. Sí, naturalmente. Bueno, esto en la Argentina no ha ocurrido, ¿no? Es decir, hemos tenido mucho silencio frente a los desequilibrios que se venían produciendo. Ahora se empiezan a escuchar algunas voces, pero no es, me parece, solamente un tema del sector empresario. Hay un tema más amplio en la sociedad. Mire, yo creo que hay un poco de facilismo en nuestra sociedad. O sea, el enamoramiento con la convertibilidad fue masivo. Encantado de tener uno a uno, poder viajar. Nos gusta tener demás, ¿no? este tipo, ¿no? Transitoriamente. Claro, sí. Y han habido otros planes. Y también hubo un enamoramiento con la plata dulce. Claro. Digo, no es que la convertibilidad fue el primer caso, ¿no? También lo hubo con la plata dulce. Y también lo hubo, aún en este periodo, yo le diría con el facilismo inicial de la inflación. Todo va para adelante, nos aumentan los salarios, la demanda aumenta, entonces no
no hay un modelo en la Argentina, no un modelo en términos estrictos ideológicos, sino un parámetro dentro del cual un gran sector de la ciudadanía diga, bueno, a ver, de aquí para aquí o de aquí para aquí discuto muchas cosas, pero en el centro hay un par de cuestiones. Si me toca a mí me quedo callado. Claro, Eso es lo que pasa, ¿no? El individualismo exagerado. claro, debería haber una columna vertebral de cuestiones que no pueden estar sometidas a discusión permanentemente, porque no lo aguanta el país. Claro, no, en realidad la gente no quiere la confrontación, pero yo creo que sí la gente exige principios de coherencia y de transparencia que evidentemente están en una decadencia enorme. Sí, sí. Yo creo que la valentía, pero no es la valentía de ser el guapo, el más valiente, sino decir las cosas como son Sí, y de tratar de que la libertad se respete como corresponde. sí, sí, bueno, efectivamente yo creo que en eso tenemos una situación crítica, ¿no? A mí me parece que al final nuestra sociedad tiene muy buenas reservas morales, entonces en el último momento o antes del último momento se produce una reacción. También uno ha vivido momentos en que la sociedad se amalgamó. Yo diría, a principios del 2002, en la situación tan crítica en la que se estaba, por ejemplo, los sindicatos dijeron nosotros vamos a acompañar. Y claro, acompañaron. Podían haber salido a hacer huelga porque había un enorme desempleo, sí, del orden del 20%. Obviamente, en el primer momento la devaluación mermó la capacidad de compra de los salarios. Y el movimiento trabajador dijo, nosotros creemos que esto se va a resolver y vamos a contener y acompañar. Yo lo recuerdo porque lo escuché y lo protagonicé. Y lo protagonizó, claro, usted fue protagonista. Y digo esto, don Jorge, el 25% de inflación. El gasto público está más o menos en el 45%, ¿no? Más o menos. Que quizá medio récord, que yo tenga uso de razón. Sí. Y lo otro que creo que es fundamental es que le digamos las cosas como son a la gente, como decíamos al comienzo. Ahora, los que más sufren las consecuencias de la inflación son los menos pudientes. Siempre pasa así. Los sindicatos, claro. Siempre pasa así. O sea, ¿No cree que en esta etapa hubo un pequeño grupo de ricos son más ricos y los pobres más pobres? Sí, ha habido, digamos, ha habido una concentración. La clase media no ha sufrido más que todas. Ha habido una concentración del ingreso. No sé si yo creo que lo más dramático ha sido que todavía tengamos este nivel del 20 y tantos % de pobreza. De inflación. De pobreza, perdón. De pobreza. Ahí es donde está un déficit de 3 millones de viviendas. La cuestión crítica, porque como quiera que sea, el crédito al consumo permitió que la clase media adquiriera bienes, no adquirió viviendas porque no se recuperó el crédito para la vivienda. Está por un déficit de más de 3 millones de viviendas, creo, ¿no? Sí, siempre hay un déficit estructural alto. Yo creo que las viviendas están. Lo que no están son los ocupantes para esas viviendas. Yo creo que incluso en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchas construcciones en que inversores han puesto dinero. Está paralizada la construcción, que es un multiplicador, ¿no? Sí, hay una caída importante en el número de escrituraciones, sí. Y nos queda 1 minuto y medio, Jorge, 2. ¿Cómo ve usted de ahora en adelante en este año electoral? Usted también tiene participación política, tiene su partido. Sí. ¿Cómo ve que tenemos que encarar las cosas? Porque todos tenemos que tratar de que mejore en general esto. Y la inversión extranjera, usted ha hablado hoy, yo creo que obedece a que tenemos que darle reglas claras de juego y seguridad jurídica, ¿no? Sí, indudablemente. A ver, es muy claro. En los primeros años, después del reacomodamiento fuerte del 2002, en la Argentina entraron capitales. Las reservas, que eran escasísimas, a fines del 2002 teníamos 9.000 millones de dólares de libre disponibilidad y subieron hasta los 52.000 millones. Hubo ingresos de capitales porque hubo mayor inversión, hubo ingresos de capitales porque hubo argentinos que trajeron también su dinero. En la primera época del doctor Kirchner crecimos el 8 o 9%. Exactamente. Pero no nos desarrollamos, ¿no? Creo yo. Exactamente, pero ahí ayudaron esas primeras medidas y ayudó mucho, indudablemente, el enorme crecimiento de los precios de los productos de exportación, ¿no? Cuando eso se agotó, bueno,
el rumbo empezó a perderse. ¿Usted cree que podemos resolver este tema con sentido común, decía el otro día Andalito Godañi, y con coherencia? Si hacemos las cosas bien. Indudablemente, pero no lo veo al gobierno caminando en esa dirección. ¿Usted cree que está muy cerrado? Porque ¿cuál es el modelo? Le pido que me lo sintetice, porque se habla el modelo del gobierno. Yo quiero saber cuál es el modelo. Yo no se lo podría explicar. Bueno. Porque en cada una de las etapas hubo condiciones de equilibrio diferentes y cada una de ellas era el modelo. Entonces, si el modelo era en un momento superávit fiscal y superávit externo, claro, y hoy el modelo es déficit, a la inversa. Por decir estas dos cosas que hemos mencionado, es difícil identificar cuál es el modelo verdadero. Don Jorge, le agradezco enormemente su presencia. Yo sé que está trabajando intensamente, así que lo felicito, que siga pensando en los argentinos. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, a usted muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sumamente claro y sumamente constructiva la posición de don Jorge Todesca. Yo rescato de todo lo que hablamos que tenemos que decirle la verdad a la gente. Todos, oficialismo, oposición, tenemos que sincerarnos. Tenemos que aprender el lenguaje que nos está marcando nuestro Santo Padre. Tenemos que actuar con humildad. Tenemos que reconocer los errores que vayamos cometiendo. Y a la gente no le podemos decir que tenemos X% de inflación cuando estamos en el 25-30%. Cuando el gasto público está en el 45%. Creo que la obligación que tenemos todos es tratar con vocación de servicio, buscando el bien común, trabajando con honestidad y con coherencia. Vayamos a recorrer en esta transición, diría yo, que es el año electoral, un camino distinto, reformulando nuestras actitudes, reconociendo que nos equivocamos en A, B o C y que tenemos que seguir adelante pensando en nuestros compatriotas, en los seres humanos, en los argentinos, en definitiva, también en el mundo, ¿por qué no decirlo?, que tiene en este momento esta posición de que está globalizado, que es competitivo. No podemos mirar a un costado y creer que somos los dueños de la verdad. Entonces, el compromiso que debemos asumir es que por encima de los aspectos personales que nos beneficien a cada uno, tenemos que pensar en el conjunto, con grandeza, con realismo, con sinceridad,
y con patriotismo buscar recorrer un camino distinto para que los argentinos nos sintamos mejor y que nuestro país sea un país que merezca ser vivido. Y la sociedad que siga criticando y pidiendo rendición de cuentas, pero a su vez, cuando critica y ve los errores, se convierta en protagonista, sin ningún tipo de limitaciones para que las cosas funcionen mejor. Sinceridad y patriotismo, diría yo, es la síntesis de lo que les quiero plantear en este momento. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.